En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias por todos los bienes recibidos hasta este momento. Te pido, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que me dé el entendimiento, poder yo compartir una enseñanza más a estos hijos tuyos que estén dispuestos a seguir recibiendo tus enseñanzas a través de este hijo tuyo. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y que siempre me acompañas, a ti sea la gloria, el honor, paz y adoración. Por los siglos de los siglos, santos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en esta tarde. Es un gusto por parte de un servidor compartirles una enseñanza más, ¿sí? Un gusto de parte de un servidor. Y hoy quiero compartir una enseñanza más. Hoy vamos a hablar del árbol de Navidad, ¿sí? Que si es pagano, que si no es pagano. Hay muchas situaciones en cuanto a la cuestión del árbol, que si fue pagano, que si es cristiano, ¿sí? Yo voy a darles una síntesis de que si el árbol fue pagano o fue cristiano, voy a darles una síntesis, porque el árbol fue sustituido por el pino, ¿sí? Se dice pues la historia que los germanos, los germanos creían, sí, aclaro, creían que el mundo y los astros estaban sostenidos pendiendo de las ramas de un gigantesco árbol que se llamó Yggdrasil o el dios de Odín. Esto era una celebración que se hacía cada año en invierno, ¿sí? Era una celebración especial, pero aclaro, es algo que se creyó, que creyeron los germanos, pues los alemanes, ¿sí? Y era una celebración que se hacía cada año, claro, en invierno. ¿Y en qué consistía esta celebración? La celebración consistía en que el árbol de encino con antorchas representaba las estrellas, el sol y la luna. Eso representaba, ¿sí? Y en torno a ese árbol, cantaban y bailaban adorando al dios Odín. O sea, eso sí fue pagano. De entrada, eso es pagano. Por eso muchas veces tenemos o se tuvo o se tiene la creencia de que el árbol sea pagano. Sí, sí fue pagano hasta ese momento. Pero Bonifacio, un evangelizador alemán, pero también de Inglaterra, ese Bonifacio, ¿qué fue lo que hizo? Derribó el árbol y lo sustituyó por un pino, el pino simbolizaba el amor perenne a Dios. Este evangelizador Bonifacio adornó ya el pino que fue sustituido por un pino, porque, como lo acaban de escuchar, el árbol sí fue pagano, el árbol sí, el pino no. El pino ya fue con matices cristianos y vamos a ver por qué. El árbol fue adornado por Bonifacio con manzanas y velas de primera instancia. Las manzanas que simbolizaban las tentaciones del mundo, pero también haciendo alusión al pecado original que se vivió en el jardín del Edén con Adán y Eva. Eso simbolizaban las manzanas. Y las veladoras, que Jesús es la luz del mundo, de acuerdo a Juan 9:5, yo soy la luz del mundo.
¿sí? Eso fue de primera instancia. Posteriormente, las manzanas fueron sustituidas con el tiempo y las velas también. Las manzanas fueron sustituidas por esferas y las luces y las velas por luces. ¿Sí? Esa fue la sustitución que con el tiempo se llevó a cabo. Ahora, tenemos cuatro objetos, ¿sí? O artículos, por así llamarlo, o adornos con respecto ya al pino de Navidad, no al árbol, ya al pino de Navidad, que es la estrella, que son las esferas, que son los listones, pero también que son las luces. Perdón. La estrella que normalmente se coloca generalmente en la parte de arriba, significa que el cristiano debe de estar siempre con la fe así, en lo alto, siempre. ¿Sí? El cristiano debe de estar con su fe viva, así, en lo alto, ¿sí? Pero también esa estrella eh, simbolizaba los magos el camino a llegar a Belén, eso significa. Pero también el pino que está así, así que se ve el pino, es símbolo de la Santísima Trinidad. Por eso el pino tiene matices cristianos, ¿sí? Que sí lo podemos tener, o sea, el pino, no el árbol, aclaro. Las esferas, las esferas que representan o simbolizan los dones que Dios dio a sus hijos. Pero también las esferas simbolizan, esas deben de ser 24 o 28 esferas que deben de ser colocadas en el pino de Navidad, porque son los 24 o 28 días en referencia o en alusión al Adviento. Por eso son 24 o 28 esferas que debe de ser colocado el árbol. Y son cuatro los colores que contiene el pino de Navidad: azules, rojas, doradas y plateadas. ¿Sí? El color azul representa las cuatro colores de esferas, son en alusión a las oraciones, pero diferentes tipos de oraciones de acuerdo al color. El color azul son oraciones de arrepentimiento. Las esferas rojas, oraciones de peticiones. Las doradas, de alabanza. Y las plateadas, de agradecimiento. Eso es lo que simbolizan actualmente las esferas en este tiempo de Adviento. El listón, ¿qué representa o qué simboliza el listón? El listón es la unión familiar, pero también de los seres queridos, pues los amigos. Y los focos de Navidad eh, es la luz de Cristo, ¿sí? Esa luz que siempre está entre la oscuridad alumbrándonos, ¿sí? Eso es, en síntesis, lo que yo les quise o les pude presentar, ¿sí? De lo que es el significado del árbol que fue sustituido por el pino, ¿sí? Aquí lo más importante, hablando del árbol, el significado, si es pagano o lo que sea, o el pino que fue sustituido, yo quise dar esta enseñanza del árbol, pues lo más importante, eso debe ser una situación externa el árbol. Yo nomás quise compartir esta enseñanza del árbol, del significado, los simbolismos del pino, pero lo más importante, como se los he dicho en otras ocasiones, que sigámonos preparando en este tiempo de Adviento para la gran festividad de recibir a nuestro Señor, ¿sí? Eh, que limpiemos ese corazón, sea cual sea nuestra situación de pecado. Eso es lo más importante en este tiempo de Adviento, preparándonos para la Navidad. Es lo más importante que hagamos un esfuerzo para que no sea una Navidad que pase desapercibida, que Dios
nazca en ese pesebre lo más limpio posible. Y me refiero al pesebre que existe en nuestro corazón. Ese es el mayor regalo que nosotros le podemos dar a Dios nuestro Señor. Olvidémonos de las comilonas, de los regalos, de las reuniones familiares por un instante. Lo más importante es que ese pesebre donde va a nacer el Señor sea un pesebre que sea lo más limpio posible. Que este momento que yo les pude compartir, un momento de una enseñanza, un momento de una reflexión, que realmente meditemos y que no sea una Navidad que pase más en nuestras vidas desapercibidas. Que hagamos un esfuerzo por tratar de cambiar lo que tengamos que cambiar. Y que el Señor nos siga bendiciendo hoy en esta tarde a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.